Bueno, a continuación vamos a ver una nueva operación entre tres vectores. Anteriormente habíamos visto rápidamente un doble producto vectorial, y ahora vamos a ver uno que sí vamos a utilizar y que es el producto mixto de tres vectores. Bueno, como su nombre lo indica, el producto mixto incluye un producto escalar y un producto vectorial. A escalar el producto vectorial entre dos vectores. Bueno, ¿qué me da como resultado de hacer esta operación? Fíjense que yo estoy haciendo el producto escalar entre un vector y un producto vectorial. Entonces, de esta operación que está dentro del paréntesis, obtengo un vector. Entonces, vector escalar vector, el resultado, ¿no es cierto?, es un escalar, es decir, un número. Resultado entonces del producto mixto es un escalar. Bien, también lo podemos indicar de esta manera, es decir, entre paréntesis y se pone, ¿no es cierto?, el nombre de los tres vectores que intervienen separados con coma, es decir, de esta manera también interpretamos que es un producto mixto entre esos tres vectores. Entonces vamos a ver la deducción del producto mixto, es decir, cómo hacemos para obtenerlo de una manera más sencilla. Bueno, para eso vamos a considerar los tres vectores expresados en forma canónica. Acá tengo las componentes de A, del vector B y del vector C. Entonces, yo quiero hacer esta operación, así como está indicada. Bien, entonces, primero voy a resolver el producto vectorial entre B y C. Entonces, B vectorial C, nosotros en un video anterior, es decir, el producto vectorial entre esos dos vectores, lo obteníamos, que era un vector, formando este determinante que tenía en la primera fila los versores fundamentales I, J y K, a continuación las componentes del primer factor, es decir, en este caso del vector B, y luego las componentes del segundo factor, que era las componentes del vector C. Entonces, para resolver este determinante, recordemos, agreguemos a continuación los elementos de las dos primeras filas y hacemos la suma de los productos de estas diagonales, y cuando hacemos el producto de las contradiagonales, es decir, el producto de estos elementos, hallábamos los productos y los anotábamos con el signo contrario. Entonces, de esa manera, ¿no es cierto?, obteníamos una expresión de este tipo que si organizábamos, es decir, cada término, los términos estaban en función de I, J y K, entonces agrupábamos por un lado los términos en I, por otro los términos en J y por otro los términos en K para darle la forma de vector. Y nos quedaba lo siguiente, es decir, B vectorial C, y lo organizábamos así, donde este determinante pequeño era esta componente por esta menos esta por esta. Así se resolvía cada uno de los determinantes más pequeños. Y esto, ¿no es cierto?, resultaba un número. Esto entonces es la primera componente del vector que resulta de hacer este producto. Este
determinante era la segunda componente que se obtenía, igual que en el caso anterior, este elemento por este, menos S por S. Y lo mismo, ¿no es cierto?, con la tercera componente. Esto es la tercera componente que resulta de hacer este por este menos S por S. Entonces, en definitiva, nos quedaba como resultado del producto vectorial un vector. Bien, después yo tengo que completar la operación que estoy queriendo resolver, que era el producto mixto, esta. Ahora yo lo que resolví es esto y obtuve un vector. Y ahora tengo que hacer el producto escalar entre este y el que obtuve de esta operación. Es decir, esto. Producto escalar entre este vector y el que obtuve de esa operación. Entonces ustedes saben que un producto escalar, cuando yo conozco las componentes de los vectores, era igual a la suma de los productos de las componentes homólogas. Entonces, yo conozco las componentes del vector A porque son datos. Y a las componentes del segundo vector, este que surge, las obtuve recién. Entonces digo, primera componente de A, que es A1, por primera componente del vector que resulta del producto vectorial, más segunda componente del vector A por la segunda componente del vector que resulta del producto vectorial de esto, más tercera componente de A por tercera componente del vector que resultó del producto vectorial. Bien, pero resulta que este desarrollo, todo eso que señalé con rojo, es el desarrollo de un determinante que tiene como primera fila las componentes del vector A, como segunda fila las componentes del vector B y como tercera fila las componentes del vector C. Quiere decir que cuando yo quiero resolver un producto mixto así, ¿no es cierto?, yo formo el determinante de esta manera y obtengo como resultado un número. ¿Cómo resuelvo este determinante? De la misma forma que lo hicimos cuando obtenemos el producto vectorial. Se agregan a continuación las dos primeras filas y se hace la suma de los productos de las diagonales menos la suma de los productos de las contradiagonales. Ese menos es una forma de decir, es el opuesto de la suma de los productos de las contradiagonales. Un ejemplo sería el que les voy a dar a continuación. Yo tengo el vector A que tiene estas componentes, el vector B que tiene estas otras y el vector C que tiene estas otras. Y yo quiero hacer el producto mixto entre esos tres vectores que está descrito de esta manera. Entonces, ¿qué hago? Formo el determinante tal cual lo dije en el paso anterior de la teoría. Pongo las componentes del vector A, las componentes del vector B y las componentes del vector C. Agrego las dos primeras filas y resuelvo. El producto de estos elementos me queda 24. Después el producto de estos elementos me queda 6. Y finalmente el producto de estas componentes me queda
menos 24. Bien, ahora tengo que sumar el opuesto del producto de esos elementos. 4 por 2, 8. Entonces lo anoto, 8 negativo. Después tengo 3 por 3, 9, por 6, 54. Entonces anoto 54 negativo. Y finalmente el producto de esos elementos me queda menos 8 y acá lo anoto 8 positivo. Como puedo observar, tengo un 24 positivo y un 24 negativo que se cancelan. Y después un 8 negativo, un 8 positivo que se cancelan. Y me queda menos 54 más 6, menos 48, que es este número, es el número que resulta, el escalar que resulta de hacer el producto mixto entre esos tres vectores. Ahora, quiero aclararles lo siguiente. Es decir, si yo había dicho que quiero hacer este producto mixto, es lo mismo si lo escribo de esta manera, separados con coma. Yo a este número que obtuve recién, organizando las componentes de los vectores de la manera que les indiqué, y me dio menos 48. Ese mismo número, menos 48, lo voy a obtener si yo cambio la posición de los vectores, es decir, si yo quiero hacer C, bueno, acá lo tengo escrito, es decir, C escalar A vectorial B, por ejemplo, y el mismo número si hago B escalar C vectorial A. ¿Está? Bien, fíjense que cómo es el cambio que he hecho. El último factor pasó a primer lugar y los otros dos se corrieron. El último pasa a primer lugar y los otros dos se corren en forma organizada, en forma cíclica, se dice. Después, en esta otra posibilidad que se da, a partir de esta forma pasó el último a primer lugar y los otros dos se corren y me queda esta forma. Entonces, si organizo de esa otra manera, es decir, de esta manera, de esta o de esta, yo voy a obtener este mismo número. Ahora, si yo no hago el cambio de lugar en forma cíclica de los vectores, voy a obtener el número opuesto, es decir, con otro signo. Por ejemplo, fíjense, acá cambié de lugar estos dos solamente y el A quedó en primer lugar. ¿Ven? A queda en primer lugar y cambié estos dos. Entonces voy a obtener como resultado el opuesto de 48, de menos 48. Es decir, si yo acomodo así, voy a obtener 48 positivo. Por ejemplo, ¿qué otro cambio puedo hacer? ¿Ven acá? Lo que hago es cambiar de lugar, ¿no es cierto? Cuando lo tengo organizado así, de esta forma, cambio de lugar estos dos y el C queda en ese mismo lugar. Entonces obtengo lo opuesto. Lo mismo si cambio de lugar estos dos y el B queda en el mismo lugar. Entonces obtengo lo opuesto. Es decir, si los organizo así a los productos, o así, obtengo el número opuesto al que obtuve
si yo hago así o así o así. Es decir, no los cambio de lugar en forma cíclica. Eso hay que tenerlo en cuenta. Bien, ¿qué más podemos decir del producto mixto? Vamos a la interpretación geométrica del producto mixto. Supongamos que yo quiero hacer el producto mixto, de los tres vectores. Supongamos que este es el vector A, el vector C, el vector B. ¿No es cierto? Bien, es decir, quiero hacer esta operación. Bueno, si yo a esto lo tomo como un producto escalar, yo digo, el producto escalar entre este vector y este otro, el que resulta de hacer esa operación, es igual a el módulo del vector A por el módulo del vector que resulta de esta operación por el coseno del ángulo comprendido, donde phi, en el caso del dibujo, sería, fíjense, si yo hago el producto vectorial entre este y este, B vectorial C, obtengo un vector que es perpendicular al plano que me determinan los dos vectores. Entonces, phi es el ángulo que forman el vector A y el vector U, por ejemplo. Bien, entonces les decía, si a esto lo tomo como un producto escalar, es igual al producto de los módulos por el coseno del ángulo comprendido. Pero cuando vimos producto vectorial, vimos que la interpretación geométrica que vimos del producto vectorial era que el módulo del producto vectorial era el área de un paralelogramo que tenía por lado estos dos vectores, es decir, el área de este paralelogramo, que tiene por lados a los vectores B y C. Bien, y después, si yo digo el módulo de A por el coseno de phi, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy proyectando el vector A sobre el vector que resultó de hacer el producto vectorial. A por coseno de phi obtengo esta distancia, hasta ahí. Es decir, es una distancia. Entonces, si yo tengo un área por una distancia, que la podemos considerar, es esta distancia, podemos considerar una altura, decimos que la interpretación geométrica del producto mixto entre tres vectores es, decíamos, un área por una distancia, y cuando yo hago esa operación, lo que obtengo como resultado es un volumen. Entonces sería el volumen de un cuerpo que tiene por aristas a los vectores. Entonces, este cuerpo se llama paralelepípedo. Paralelepípedo. Y las aristas son las intersecciones entre dos caras. Es decir, esto es una arista, esto es una arista, esto. En el espacio, ¿no es cierto?, la intersección entre dos caras es una arista. Entonces, repito, el producto mixto entre tres vectores es el volumen del paralelepípedo que tiene por aristas a los tres vectores. Fíjense, esta es una arista, es el vector, el módulo de A, módulo de A, y acá módulo de A. Después B y B. Y después C y C. Tiene por arista a los tres vectores. Entonces,
el producto mixto me sirve para hallar volúmenes. Cuando este producto mixto es 0, si yo hago esta operación y me da como resultado el número 0, quiere decir que no hay volumen. Entonces eso significa que los 3 vectores están en un mismo plano. Los 3 vectores son coplanares. Y es una condición de coplanaridad que el producto mixto sea 0. En el ejemplo que les di de producto mixto, ¿no es cierto? Es decir, me dio un número negativo, ¿no es cierto? Entonces, si yo quiero hacer una interpretación geométrica, digo que el paralelepípedo que tiene por aristas a los vectores a los módulos de los vectores A, B y C tiene un volumen igual al valor absoluto de 48. Es decir, 48, es decir, el volumen es igual a 48 unidades cúbicas. Y lo expreso así porque estamos trabajando sin ninguna unidad de medida. Bien.